Bueno, ahora voy a pasar a la competencia número 2 que se trabajó. En este sentido, la competencia es la competencia 6 y esta competencia dice: ejerce su práctica educativa desde una perspectiva reflexiva y crítica, comprometido con su vocación docente en un clima dialógico y democrático con los diversos actores educativos, que no solo involucra a los estudiantes, sino también a otros docentes, a los directivos, al personal de servicio del colegio, a los administrativos, a los padres de familia y muchos otros que realmente hacen que este sistema educativo exista. Respecto a esta competencia también hay algunas preguntas que voy a ir resolviendo para explicarles el desarrollo que tuve en este rubro. Por ejemplo, ¿qué habilidades, destrezas y actitudes has descubierto en tu propio desempeño docente a través del trabajo de ayudantía y de campo? A través del trabajo de ayudantía descubrí que realmente tengo buena capacidad de respuesta ante diversas situaciones, que es muy importante porque un docente siento que tiene que ser rápido en el aula. Por ejemplo, cuando las estudiantes tenían alguna dificultad, yo era muy buena para identificarla, pero no solo para eso, sino para realmente acercarme lo más rápido posible a ayudarla. Entonces lograba ayudar a muchas estudiantes porque terminaba con la dificultad de una y pasaba a ayudar a otra y a otra. Y siento que esto me va a ayudar en el futuro a ser una docente que tenga una enseñanza más personalizada y un poco más también de lo que es conocer realmente a los estudiantes, ¿no? Que no es una docente distanciada, no ser una docente distanciada, sino alguien que realmente se involucra y que se preocupa por los intereses y necesidades de su grupo. Entonces, yo siento que tengo una buena habilidad para que comprendan lo que estoy diciendo, porque yo antes tenía mucho temor en que no vayan a entender mi explicación. Entonces, yo sentía que quizás podía ser una mala docente si es que yo no sabía explicarme bien, porque ¿cómo les iba a enseñar sin yo poder tener buenas estrategias para explicar un tema en específico? Pero gracias a los momentos de aplicación, por ejemplo, yo pude comprobar que sí lo podía lograr. Por ejemplo, en la clase que apliqué de plano cartesiano, cuando terminó la sesión, yo les entregué una ficha de autoevaluación y en ellos los estudiantes colocaban lo que habían aprendido y sí habían captado en esencia el propósito de la sesión, y además que cuando ellos exponían sus trabajos, los que estaban realizando, yo también veía que realmente sí estaban entendiendo cómo ubicar coordenadas, por ejemplo, los desempeños que yo quería trabajar y que en ese momento estaba chequeando como una lista de cotejo, realmente estaban siendo efectivos, es decir, realmente estaban entendiendo lo que yo les estaba diciendo, comprendiendo. Y yo sí tenía mucho temor en no poder dejarme entender, pero gracias a las ayudantías, a las aplicaciones que realicé, yo pude saber que también tenía destreza para ello y que también era importante el que miraras a los ojos a los estudiantes, o por ejemplo el que te acercaras a ellos si tenían un problema o si se sentían enfermas o no, o si, por ejemplo, para decirles o acompañarlas a la enfermería, por ejemplo, que es importante porque siento que si un docente simplemente está ahí para explicar una clase pero no se preocupa por los estudiantes, entonces no, realmente ellos no dejas huella en ellos, y ellos muchas veces lo que se llevan más es lo que aprenden de un docente que de verdad deja huella, no le prestan tanta atención a uno que no. Entonces yo creo que también he descubierto que tengo una destreza para ello, ¿no? Para realmente interesarme, lo cual me parece muy importante. Sobre qué aspectos percibes debes poner más empeño. Yo creo que debo poner más empeño. Primero, que en un aula que tuve tenía 4 niños inclusivos y yo sentí que sí estaba respondiendo bien porque no hubo ninguna situación quizás complicada, por decirlo así, en el aula, o la supe resolver bien. Por ejemplo, había una chica que tenía mucha tendencia a frustrarse rápido con perder y yo pude comunicarme con ella de una manera muy fluida para hacerle entender que no había ningún problema y que si es que ella no se sentía cómoda, entonces tampoco no tenía que seguir, que yo respetaba su tiempo. Y quizás un diálogo así la ayudó también a darse cuenta de que no tenía que tener tanto temor a perder. Claro que eso no va a cambiar de la noche a la mañana, pero yo creo que aún así esa fue solo una situación, y que en lo que debería poner más empeño quizás es también en saber
conocer más, por ejemplo, este tipo de casos, si es que no solo es, por ejemplo, frustración, sino que había otros niños que tenían TDAH, TDA, entonces investigar más sobre ello, ¿no? Sobre los niños que tienen Asperger, para yo poder responder bien a este contexto que es distinto a los que yo estoy quizás un poco más acostumbrada, ¿no? Entonces creo que debo mejorar más en ese aspecto y también, bueno, quizás en promover que los estudiantes me escuchen, en hacer silencio, nuevamente, en lo mismo que había dicho antes, en hacer silencio en el aula, o sea, que ellos hagan silencio en el aula, ¿no? Porque muchas veces ellos seguían hablando mientras yo estaba explicando y no lograba que ellos hagan silencio. Dice, ¿cuáles son los rasgos fundamentales que no deberían faltar en el estilo de enseñanza que debes construir? Describe aquí 4 rasgos. Yo coloqué aquí 4 rasgos que me parecen esenciales para el estilo de enseñanza de un docente. Primero, la empatía, porque siento que por ejemplo, cuando esa niña se me acercó y tenía esta dificultad de que no quería perder en la actividad y eso le estaba causando tanta frustración que probablemente iba a llorar, es muy importante la empatía, porque no tienes que respetar el ritmo de cada persona, no tienes que saltarte y simplemente pensar que todos los estudiantes son iguales, sino que tienes que respetar las diferencias y también saber que quizás en un momento no se están sintiendo cómodos y no obligarlos a seguir con la clase, ¿no? Sino respetar las emociones que ellos tienen. Luego me parece que es importante dominar los temas, porque en un aula hay tantos estudiantes y hay tantos conflictos que se pueden generar en ese momento, la indisciplina, diversas cosas, que de no dominar los temas realmente académicos, por decirlo así, que se van a enseñar, la docente que está exponiendo se centraría mucho en ello y no en las necesidades de los estudiantes en ese momento, en ese instante. Y eso sería muy preocupante porque realmente el aula, el que yo, por ejemplo, primero observé, solo tenía 28 niñas, pero cuando luego yo apliqué en otro colegio que tenía como 30 niños, que no eran muchos, pero como había niños inclusivos también, entonces era un escenario en el que yo ya me ponía como docente en este rol y yo decía, ¿no? Si yo no supiera lo que voy a enseñar, si yo no hubiera planificado antes el tema, yo no sabría cómo responder. Y cuando yo observaba a la profesora de la otra clase de la que habían menos niñas, que era tan preparada en su tema y que manejaba bien, primero yo no sabía que era por ello, porque yo pensaba que simplemente eran estrategias didácticas las que tenía buenas, pero no focalizaba en que también ella tenía que dominar muy bien el tema, porque en cualquier momento las estudiantes le preguntaban algo y ella sabía responder. Es algo que recién reflexioné cuando yo apliqué sesión y me preguntaban muchas cosas y felizmente yo había investigado acerca de ellas antes de llegar al aula y sabría responderles, pero si es que no hubiera dominado el tema, si es que no hubiera tenido claro qué era el concepto de plano cartesiano, por ejemplo, o cuáles eran los conceptos de psicomotricidad, por ejemplo, porque di una sesión de esto, que cómo se enseñaba realmente desde un enfoque tradicional, cómo se enseñaba desde un enfoque, y no me delimitaba esto antes. Entonces, en ese momento yo hubiera estado más enfocada en el tema que en mis estudiantes, y creo que ese sería un error. Entonces me parece también fundamental. La enseñanza significativa me parece lo más importante de todo, porque no solo tiene que ser enseñanza situada, es decir, contextualizada, sino que tiene que ser motivadora. Me parece que los estudiantes de ahora, cada generación tiene sus propios intereses y normalmente ahora hay mucho uso de la tecnología, pero también es utilizarla bien. Entonces me parece que también es respecto al lugar, porque hay ciertos lugares en donde no hay tecnología y uno tiene que saber adaptarse y dar aún así un material significativo o una charla significativa al estudiante para que le importe estudiar, para que realmente quiera hacerlo y no esté en la clase porque está obligado o porque se le impone, sino realmente que vea que es tan bueno aprender que cuando esté solo también busque aprender. Entonces me parece que esto es lo más importante. Y la planificación, obviamente, porque sin planificación no se podría dar ninguno de estos 3 anteriores. Sin planificar no habría una clase de calidad, porque no sabrías qué material traer a la clase para aplicar. Yo realmente me demoré muchísimo planificando mi sesión de plano cartesiano y aún así se me olvidó un material, pero felizmente tenía uno extra que había traído por si acaso. Entonces, si no lo hubiera traído, quizás un grupo se hubiera quedado sin material y eso hubiera sido darle privilegios a otros grupos a comparación de hubiera generado diferencias y al final ese grupo no hubiera aprendido nada, quizás.
Entonces, lo importante que es planificar antes de la sesión todo lo que se va a realizar en ella. Luego de eso, dice, ¿cómo puedes promover un clima de respeto a las diferencias y al aprecio de cada persona? Lo que sucedió también es que como, por ejemplo, había una niña Asperger en el aula, desde que yo llegué yo ya lo sabía cuando iba a aplicar, y felizmente yo dejé en claro las normas de convivencia desde antes, que era respetar la participación de cada compañero o en sí respetar cuando trabajemos en equipo a los demás. Entonces, cuando por ejemplo la niña participó, la que tenía Asperger, y participó con una respuesta muy directa, supongamos, y también participaba muchas veces en general, al principio yo veía que los niños como un poco se reían, pero yo los miraba y ellos recordaban con mi mirada nada más que tenían que respetar. No era una mirada fuerte, era una mirada de no debes de reírte de tu compañera. Entonces ellos parecían generar el recuerdo de la norma de convivencia de la que habíamos hablado al empezar la clase y se daban cuenta de que esta actitud que ellos tenían no era buena, ¿no? Entonces me parece que eso sí yo lo tenía muy claro, que debía haber un respeto por cada persona. Y también el que haya como un clima en sí de respeto a las diferencias, porque yo siempre le daba la misma importancia a todos los estudiantes, no había como una muestra, aparte de que yo sí tenía mis favoritos, por decirlo así, porque desde que uno llega al salón muchas veces se relaciona más con algunos estudiantes y a uno también lo marcan más. Yo igual no mostraba eso en la clase, yo daba participación a todos los grupos y probablemente a cada persona, porque yo observaba que algunos eran más tímidos y por eso mismo yo preguntaba si ellos querían participar o los promovía esto, a pesar de que yo sabía que quizás eran tímidos y también lo respetaba, también promovía que hablen porque muchas veces no se les daba oportunidad porque se escuchaba solo a los que más hablaban. Entonces yo trataba de que los estudiantes vean que todos podíamos participar y que teníamos respuestas importantes. Luego de ello dice, ¿cómo puedes promover el diálogo reflexivo y democrático entre los estudiantes? Yo creo que como lo hizo la profesora, como lo hacía la profesora en mi clase, por ejemplo, cuando permitía que los estudiantes discutieran acerca de lo que significaba, por ejemplo, multiplicar, o cuando les mostraba videos que hablaban sobre una letra en específico, por ejemplo, para comunicación de la letra doble L, pero contaban una historia que promovía valores. Entonces, después les preguntaba no solo cosas sobre la letra, sino también sobre la historia que habían visto. Y ellas generaban esta reflexión acerca de, por ejemplo, si un personaje había sido más bondadoso y el otro más bien era muy egoísta, cuáles eran las consecuencias de estos actos, y también servía esto para sus propias vidas. Y tenía esto de tener valores transversales a toda su clase y de proponer, también tenía esos espacios que son quizás más de un enfoque sociocrítico y no tanto práctico, pero de promover reflexión en el aula para generar el cambio de ellas, de su actitud, de cómo ellas se relacionaran con sus compañeras. Entonces yo creo que esto es lo que yo trato también de promover en mis sesiones de aplicación, de promover que haya un diálogo reflexivo, que relacionen lo que están aprendiendo quizás con sus propias vivencias, a partir de sus saberes previos. Entonces sí creo que hubo este aprendizaje significativo que promueve Ausubel, pero también una pedagogía más crítica, como promueve Freire, pongamos, que es el de que aprendan, por ejemplo, cuando Freire les enseñaba, los alfabetizaba a adultos, pero respecto a las noticias, ¿no? Yo siempre trataba de que los estudiantes aprendan con algo que sea familiar para ellos, pero que también les vaya a servir para su vida. Entonces, creo que sí había un diálogo, pero porque ellos ya conocían esto, porque se les proponía cosas familiares. Entonces, esta era la manera en que yo lo hacía. ¿Qué acciones debes emprender para mejorar tu desempeño docente? Realmente yo creo que tengo que aprender muchas más metodologías o modelos, estrategias que me puedan servir para dar clases de calidad. Y también tener bastante base teórica como dominio del tema, por decirlo así, de los cursos que estoy enseñando, porque si ni siquiera yo sé lo que es estadística, supongamos, no puedo realmente querer que mis estudiantes adquieran competencias en este rubro. Entonces, me parece también que yo debo dominar muy muy bien los temas académicos para poder pasar a lo que es más didáctico. Y bueno, eso es todo sobre mi desarrollo en estas dos competencias.